Cuando llegan los romanos, ellos toman la ciudad, pero hacen algo muy importante con esta ciudad, le dan el estatus y la representación como que fuera Roma. Los ciudadanos filipenses tenían el estatus de los ciudadanos romanos. Filipos era una colonia romana, entonces ellos se entendían muy bien y ellos están muy orgullosos de ser de la ciudad de Filipos, porque le daba un estatus diferente a las ciudades cercanas que habían alrededor. Pablo estaba escribiendo desde la cárcel, es otra de las cosas que debemos de recordar. Y muy importante, él había recibido una ofrenda y estaba respondiendo la amabilidad que los filipenses le habían mostrado. Así que sin más preámbulo, voy a leer de primero en Reina Valera y luego en Nueva Versión Internacional los versículos del capítulo 1, los versículos 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente de los mismos pasajes: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio es señal de salvación, y esto proviene de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Esteban mencionaba los lentes de Cristo y me pareció una muy buena analogía de lo que es la vida cristiana, es tener otros lentes, otra perspectiva, otra dimensión. Pablo llama a vivir una vida digna del Evangelio de Cristo. En el pasaje del versículo 27 podemos ver Pablo dice, ya sea que vaya o que no vaya, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y creo que este es el primer factor de vivir una vida digna, no importa con quién esté, no importa en dónde esté. Mi vida es diferente y la tengo que vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Así que el primer factor para vivir una vida digna del Evangelio de Cristo es, no importa si estoy solo o estoy acompañado, y no importa de quién esté acompañado, tengo que vivir de acuerdo a lo que Cristo dice. Para los filipenses era muy apropiado escuchar esto, porque vivir de una manera digna para ellos también tenía relación con lo que mencioné anteriormente de ser ciudadanos romanos. Al ser ellos ciudadanos romanos, ellos se distinguían de los demás y tenían que vivir una vida digna, como que ellos estuvieran en Roma. Un cristiano, ¿dónde tiene su ciudadanía? En los cielos. Eso dice
El mismo libro de Filipenses, en el capítulo 3 y versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando Esteban mencionaba de los lentes, me ponía a pensar en el enfoque de Pablo al decir que nuestra ciudadanía está en los cielos. Si yo saco hoy mi DPI como guatemalteco, pues dice ciudadano guatemalteco. Pero si saco mi DPI espiritual, dice que mi ciudadanía está en los cielos. Yo soy ciudadano del cielo. Y el que ha creído en Jesús es ciudadano del cielo. Eso da un estatus, da un nivel diferente. No de un malo orgullo, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. En la carta a los Efesios, el capítulo 2 y versículo 6, Pablo dice lo siguiente: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Voy a repetir este versículo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vemos que los verbos están en tiempo pasado, no están en tiempo futuro. Habla de lo que Él ya hizo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Nos resucitó. Para Dios, nosotros ya estamos en el cielo. Lógicamente, nosotros estamos enclaustrados en el tiempo y en el espacio, pero Dios, que es eterno y que el espacio y el tiempo no lo limitan, para Él nosotros ya estamos en el cielo y estamos sentados en los lugares celestiales, y nos bendijo con toda bendición espiritual. Pablo quería dejar muy claro que vivir una vida digna de Cristo es tener claro quién soy y en dónde estoy, cuál es mi posición en Cristo. Y eso tiene trascendencia en nuestra vida diaria, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar y aún en aquello que dejamos de hacer por amor a Cristo. Pablo menciona en los versículos anteriores, porque para mí el vivir es. Les estaba dando a los filipenses una identidad muy profunda, les estaba recordando quiénes son y qué posición tenían. Más allá de que algunos pudieran ser ciudadanos romanos, ellos eran ciudadanos del cielo. Ya Cristo murió, pero también resucitó. Nos resucitó con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Yo no puedo imaginar los lentes de Pablo. ¿Qué estaba viendo Pablo cuando decía que nosotros estábamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Pues ni sé cómo es el cielo. De hecho, en el Apocalipsis, el apóstol Juan muchas veces dice, y era como de bronce bruñido, y era como de, porque no hay palabras humanas para expresar lo que es el cielo, la presencia de Dios. Pero lo que sí Pablo nos indica es que nosotros ya estamos sentados ahí. ¿Y a quién se refiere cuando hablo de nosotros? Los que hemos creído en Cristo Jesús, los que hemos confesado en nuestra boca y con nuestro corazón que Él murió que somos pecadores, que Él murió por nuestros pecados, pero que también resucitó y que un día volverá. Son cosas básicas y muy sencillas, pero que hacen una vida y marcan una vida diferente. El que no cree en esto, lógicamente va a actuar y va a pensar de una manera normal, de una manera natural. Regresando a los versículos 27 al 30, quiero volver a leer en Reina Valera.
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? O sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ya hemos visto que no importa con quién esté, debo ser digno solo, acompañado, con cualquier tipo de compañía. El segundo es cuando entiendo quién soy y mi posición, entonces me es más fácil vivir de una vida digna, porque me hace sentido. Pues no soy cualquiera. Cristo murió por mí y estoy sentado en los lugares celestiales. Pero el tercer aspecto que vemos aquí en el versículo 27, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Otra manera de vivir digna del Evangelio es la unidad que da Cristo. Y a esto quiero referirme a Juan 17, versículos 17 al 21. Esta es la oración de Jesús antes de ir a la cruz. Juan 17, del 17 al 21, en la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El sueño y la petición de Pablo que le está haciendo a los filipenses está alineada completamente con la oración y el sueño de Cristo. En el versículo 1 de la carta a los filipenses, Pablo dice a los santos: y Jesús ora por la santidad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Llama a la unidad. Pablo en Filipenses llama a la unidad. Jesús llama a la unidad en oración. Y creo que si hay algún reto complicado y sumamente difícil, es vivir en unidad. Es muy fácil caer mal y muy difícil caer bien. El hombre y su humanidad, el orgullo, el egoísmo y muchas otras cosas le impiden que viva en unidad. Y solo el Espíritu de Cristo puede causar unidad, una unidad real y verdadera. No una unidad social de amigos. Yo tengo buenos amigos, pero sin Cristo estas amistades no tienen ese plus de los ciudadanos del cielo. Es un llamado a combatir juntos, pero no a unirnos para pelear con otros. Muchas iglesias se han formado de divisiones. Inclusive muchas familias se han separado. Han sufrido el desgaste del orgullo, del pecado y de tantas cosas. Cristo nos llama a la unidad. Y solo enfocados en Él podemos lograrla. Yo miro muy difícil la unidad humanamente hablando. Uno puede
expresar todo muy bien y cometer un error, y ese error causar una división. El enemigo puede agarrar ese error para causar una división. ¿Cuántas iglesias se han dividido por un error? Que esto no pase con nosotros. Que al ver nosotros de afuera puedan decir, la iglesia, el mensaje de vida, se mantiene unida en un mismo espíritu. Ahí no hay divisiones. En esa iglesia es evidente el amor de Cristo. Jesús dijo que la mejor manera de alcanzar a otros era la unidad. No era qué tantos dones, habilidades, o qué tan buena persona o mala persona pueda ser, sino es el amor de Cristo que puede dar la unidad. Luego en el versículo 28 dice lo siguiente: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Recordemos que Pablo en Filipos fue encarcelado, fue azotado, y que él con Silas cantando y orando, sucedió un terremoto, se abrieron las puertas, se soltaron las cadenas, y Dios hizo milagros grandes, pero la oposición seguía en Filipos. Y los cristianos de Filipos tenían que soportar a estos enemigos del Evangelio. Tenían que soportar a esta gente que no reconocía a Cristo como único Señor y como único Salvador. Pero Pablo dice, en nada intimidados. Y él estaba en la cárcel, pero él hablaba con confianza. Confiaba en que se podían mantener unidos. Y creo que ese es el mensaje también para nosotros. Uno es recordar nuestra posición en Cristo, quiénes somos, no importando si estamos solos o acompañados. Y lo otro es, debemos de permanecer unidos. En la ciudad de Guatemala, que es muy grande, juntarnos y reunirnos es sumamente difícil. Pero están muchos medios de comunicación por los que nos podemos mantener unidos. Y sobre todo está la oración, con la que nos podemos apoyar unos a otros. El llamado específico sería a que no viva su cristianismo solo. Y no espere a que lo busquen tampoco. Si yo esperaría a que me buscaran, creo que seguiría esperando todavía. No porque no tengan buenas intenciones, sino porque cada uno estaría esperando lo mismo. Pero si todos buscamos intencionalmente la unidad y la preocupación unos por otros, podemos en el amor de Cristo lograr esa unidad que Pablo quería para los filipenses y que Jesús oró. Porque dijo, no solo te pido por ellos, sino también por los que han de creer, por ellos. Y esos ya somos nosotros. Que sean uno. Como mi Padre, dijo Jesús, y como Él eran uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La vida cristiana implica luchas, no solo a lo interno de la iglesia, sino también a lo externo. Los medios de comunicación, la televisión, la radio, la publicidad, el mercadeo, en la gran mayoría de los casos está tomada por el príncipe de este mundo. Sus mensajes son anticristianos, son antibíblicos. La inmoralidad sexual es evidente por todos lados y es abierta. Y quieren que la toleremos y que la permitamos.
quieren que amemos tanto al pecado como al pecador. Y el que no hace eso es un intolerante. Los cristianos de verdad van a sufrir persecución, van a sufrir aislamiento, porque el cristiano de verdad no tolera el pecado. Por supuesto, amamos a los pecadores, si no, no estaríamos acá, nosotros mismos somos pecadores. Pero no vamos a amar el pecado, lo vamos a combatir, no por nosotros mismos, sino porque somos ciudadanos del cielo. Cristo murió por nosotros, nos enseñó un nuevo camino. Tenemos otros lentes, tenemos otra perspectiva de la vida, es muy diferente. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. No lo vamos a hacer peleando. Pablo en el capítulo 4 del mismo Filipenses, versículos 4 y 5, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Nuestras pláticas, nuestras conversaciones, nuestras desavenencias, los puntos en los que no estamos de acuerdo, deben ser con gentileza, pero también con la seguridad de que estamos hablando en nombre de Cristo y que somos ciudadanos y que tenemos un carnet de identidad que nos distingue de una manera diferente. Lógicamente, si no nos entienden, es natural y normal, porque nosotros estamos ubicados en otro lugar. Nuestra mente y nuestro corazón ya fue comprada por Cristo y el Espíritu Santo nos llena de su presencia. Por último, él termina: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en mí. Yo no sé si usted recuerda cuando Jesús vino a su vida, o las veces que Jesús se le ha presentado en el camino. Yo recuerdo que la primera vez que lo conocí a él tenía más o menos 5 años. Y mi recuerdo de ese momento es muy vago. Pero lo que sí sé es que se me ha aparecido en el camino muchas veces. Y cuando me he hallado perdido en mi pecado, en mi angustia, en mi dolor, Él ha venido a mí. Y me ha consolado y me ha animado. Y yo estoy seguro que para ustedes también Él ha hecho eso. Así que Él dice: no solo que creáis en mí, sino también dice, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Si alguna vez hemos padecido como cristianos, eso también debe ser un agradecimiento a Dios. De la misma manera en que estamos agradecidos porque Él nos ha dado su fe, de la misma manera deberíamos de estar agradecidos cuando padecemos por causa del amor de Cristo. Y Él pone su mismo ejemplo: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Él en Filipos estuvo preso. ¿Por causa de quién? De Cristo. Y ahora en Roma está preso. ¿Por causa de quién? De Cristo. Creo que nosotros no hemos llegado a ese punto y creo que tampoco es algo que deseemos, o al menos yo no deseo ir a la cárcel. Pero lo que sí dice Pablo es que si por nuestra fe vamos a sufrir, que lo disfrutemos en el nombre de Cristo, porque es parte del ser un ciudadano en el cielo. En resumen, la vida de un cristiano tiene un propósito, un sentido mayor que una vida normal. Somos ciudadanos del cielo. Tenemos otros principios que inciden en nuestras acciones. Debemos mantenernos unidos en la fe del Evangelio y luchar juntos
porque no se pierda esa fe que hay en nosotros. Habrá luchas, enemigos internos y externos. Cuidemos la unidad. Es la mejor manera de ser y hacer el Evangelio. Y también recordar que vamos a padecer en algún momento por causa de Cristo. Si esto sucede, tomémoslo como un privilegio. Qué bueno pertenecer a la familia del mensaje de vida. Al verlos a cada uno de ustedes, me animo. Sé que muchos de ustedes han orado por mí y yo he orado también por muchos de ustedes. Me siento parte de esta familia y eso me anima en mi crecimiento. Vine a la iglesia de más o menos 5 años y hoy voy a cumplir 43 la otra semana, así que tengo más de 30 años de estar en esta comunidad. Vine pequeño, tal vez de los que están aquí, Joel y Marty, Heidi también estaba chiquita, Carlos también, ¿verdad? Sí, su familia, toda su familia, Joel y Margarita, todavía no estaba Pablo, creo yo. Los Cordón y así muchos otros que ya no están con nosotros, y los que han venido y se han unido a nosotros, el reto es mantenernos unidos. Allá está Héctor también. Mantengámonos unidos. Es el llamado de Jesús, no es el llamado de Julio. Es el llamado de Jesús. Oremos unos por otros. Amémonos unos a otros. Animémonos unos a otros. Esa es la mejor manera de predicar el Evangelio. Que podamos sentir y experimentar el amor de Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu iglesia, gracias por todo lo que hemos recibido. Cada uno hemos recibido algo de ti y de esta comunidad. Te necesitamos para mantenernos santos, puros, en amor y en unidad. Fortalece los corazones, fortalece las mentes, restaura y repara aquello que está dañado y que necesita restauración. Todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas, algunos pasando pruebas duras. Consuélanos en tu amor. Te agradecemos por este lugar que se ha destinado para glorificar tu nombre. Te agradecemos por todo lo que nos das. Y ahora que salimos a tomar un cafecito y un cupcake, te queremos agradecer por los hermanos. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.